con la excusa de que iba a aprender historia, ¿verdad? Pero todo eso se ve en las películas, digo, en las novelas de época, están muy bien hechas, o sea, son... No, no fue esclavizadora, fue gaviota. La de esta muchacha de... Tanairi. Esta Nairi, la que es la de Lucero. Alborada. Ajá, la de también. Pero ese fue el sistema, Ese encomendador tenía que desarrollar ese grupo. no desarrollarlo. Protegerlos. Se suponía que le evangelizara a cambio de que esa gente trabajara para él, que se supone que era por remuneración, pero sabemos que eso no fue así. Ni siquiera los cristianizaron. O sea, cristianizar los indios era enseñarle el Padre Nuestro, tú sabes, bautizarlo, echarle agua por encima, que supieran cositas aquí y allá, pero sabemos que cristianizarlo muy poco. Pero si aún los encomenderos tampoco sabían nada, los encomendadores. Hermano, gracias por ese detalle. Para empezar, el encomendero, ¿qué podía enseñarle a los indios? Si ¿Qué teología sabía? hasta miren, hasta los sacerdotes de esa época eran bien ignorantes del evangelio. Bien, o sea, el catolicismo era sinónimo de sacramento, no de vivir la vida del evangelio. Era que bautizarse, era comulgar. O sea, uno comulga sin saber ni siquiera el significado de tomar ¿verdad? Los elementos. Después que cumpliera, era lo que importaba. A pesar de que surgieron grandes abades. Hay unas excepciones, ¿verdad? Muy genuinas, pero la inmensa mayoría no era así. La introducción a la borinqueña era la que buscaban. ¿Y cuántos de estos señores, o sea, cómo se dividió todo ese trabajo? Tiene que haberlo, pero yo los desconozco. Lo que sí puedo decirle es que en México murieron millones y millones de indios. O sea, si nosotros estamos hablando, en Puerto Rico se calcula que había probablemente 500,000 de indios, ¿verdad? Y que a las 2 o 3 décadas quizás lo que quedaban era algunos cientos. Aunque eso no quiere decir que nosotros tengamos una raíz genética indígena bien fuerte, porque ya eso se ha comprobado. Porque de todas maneras estos españoles venían solteros, o sea, ellos no venían con familia. Así que se juntaban con las mujeres indígenas y de ahí descendemos nosotros. Así que nosotros tenemos una muy fuerte, ¿verdad? Herencia genética indígena. Pero en Puerto Rico sobrevivieron muy poco. Y claro, no había nadie que cristianizar, pues entonces la iglesia no fue fuerte. O sea, no tenía recursos. En Puerto Rico, miren, yo esto sí me ha llamado la atención cuando he visto estas cifras, y entonces las he seguido anotando porque me va a ayudar en mis trabajos. Y entonces, por ejemplo, en Puerto Rico, en todos esos siglos de cristianización, si se puede, evangelización, hay 3 conventos en Puerto Rico, ¿verdad? En México había cientos de conventos, cientos, porque esos eran los que se dedicaban a evangelizar los indios que habían sobrevivido. O sea, eran tantos millones que algunos sobrevivieron. Claro, quedó una buena población. Sí, pero ese no es el caso de Puerto Rico. Entonces, el caso de Puerto Rico es que tenemos una iglesia ausente. O sea, nosotros tenemos, hasta la llegada de los norteamericanos, tenemos una iglesia que está prácticamente ausente de la población, porque tenemos un sacerdote que sí está en el pueblo, pero ese sacerdote, o sea, el 90% de la gente no vivía en el pueblo, vivía en el campo. Así que, ¿qué atención pastoral podía darle un sacerdote que tenía que atender gente que estaba a años luz del pueblo? Porque miren, yo he estudiado mi pueblo en particular, que es San Sebastián, ¿verdad? Y por ejemplo, San Sebastián es de esta zona que cuando quiera ustedes vean
los informes del tiempo, en ningún sitio llueve, pero en San Sebastián y Lares y Mayagüez por ahí está lloviendo. O sea, llueve en cantidad, y esos son quebradas y ríos y caños que ya en esta época los cauces son bien, digo, yo recuerdo cuando yo era una nena allí y yo veo el cauce que tiene el río Grande de Añasco, que nosotros le decíamos Río Guasio, y quizás una 10ª parte. O sea, pero en aquella época, y estamos hablando, pues, entonces, miren, mi mamá me contaba que cuando mi abuelo iba a llevar las cosas a Mayagüez, a veces tenía que estar esperando 2 días al lado del río para que bajara la creciente. La quebra. Corriente. Bendita quebra, así de Así que, ahora, ¿cómo un sacerdote podía atender la gente? Imposible. Entonces, lo que sucede es que hay sí un catolicismo, pero es un catolicismo popular. Y es un catolicismo donde la gente le echa el agua al niño, donde canta el rosario, ¿ves? Donde tiene un altar doméstico. Y entonces, cuando llegan los norteamericanos y llega como secuela el protestantismo, no es difícil para una población que ha estado alejada de la institución. Mire, hay hasta un estudio, aunque esto se aleja un poquito de esto, pero es parte, porque ese es el tipo de evangelización que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay un estudio que hizo una socióloga, es un librito pequeño, Nélida Agosto. A ella le llamó tanto la atención, ella empezó a estudiar a la congregación mita, y cuando supo que los mitas habían salido a los pentecostales, entonces dijo, bueno, pues vamos a estudiar a los pentecostales. Y entonces ella dice, nosotros, al puertorriqueño no se le hizo difícil entender que el Espíritu Santo venía para estar adentro, que no era cuestión de iglesia, era cuestión de una relación de la persona con Dios. ¿Por qué? Porque culturalmente era lo que había vivido. Fíjense, de la forma que... Porque no estaba en la iglesia. Quizás iba a la iglesia, o sea, quizás el sacerdote llegaba a su casa a la hora de la muerte. Eso sí le interesaba a la gente. Que le administrara la extrema unción, ¿verdad? O sea, perdón, que cobraban. pero era importante para la gente, porque si no habías estudiado en ningún momento de tu vida, te habías relacionado con la iglesia, pero por lo menos eso te daba un sellito de que te ibas directito al cielo, porque habías cumplido con los sacramentos. Y entonces pues ese catolicismo en América Latina se desarrolló mucho, no solamente en Puerto Rico, ¿sabes? Se desarrolló mucho, y al punto que es un catolicismo sincretista. Eso quiere decir que toma de las ideas, ¿verdad?, las ideas religiosas que hay en ese momento y las incorpora. Lo bueno de todo. Y algo de todo. Es sincretismo, Algo de todo, pero yo digo que era sincretismo. Ese sincretismo no es necesariamente lo mejor, pero es la unión, ¿verdad? Es la mezcla de ideas religiosas que se traen al cristianismo y se quedan. Y más adelante vamos a ver uno de esos casos bien espectaculares que se da en México. Es que hay una diosa, hay un lugar donde los indígenas adoraban a su diosa. El cristianismo no tiene esta imagen femenina, carece. Por eso a María desde un principio la toman las sociedades, ¿verdad?, más primitivas, porque era inconcebible pensar en una religión donde no hubiera ese ingrediente femenino, porque la religión es una explicación de la vida, y no tener a una mujer que produce vida, pues eso para ellos era extraño. Y entonces pues en el caso de México hacen un templo cristiano donde está el sitio de adoración de esta diosa indígena. ¿Ve? Y entonces, ¿a quién se adoraba ahí? A la Virgen de Guadalupe. A Guadalupe. ¿Por qué toma tanto arraigo? Porque es como darle continuidad a eso. Hasta el fijan? presente. Obviamente. O sea, Puerto Rico no tiene una devoción
como igual que la tiene Cuba. Sí. Y Cuba es la santería. bueno, pero tiene una virgen. Una virgen. Sí, la del pobre. La del pobre. Conchita. Sí. Conchita. Que de hecho el catolicismo cubano pues en mucho se parece al de Puerto Rico, porque Puerto Rico y Cuba son, ¿verdad?, en las últimas dos colonias por 100 años adicionales españolas, diferente al resto de América Latina. Así que ese decir de Lola Rodríguez de Tío, Puerto Rico y Cuba son de para las dos alas, es por eso, porque políticamente, ¿verdad?, somos las últimas colonias y compartimos muchísimo. Ahora, no me gustaría terminar este capítulo sin mencionar la esclavitud africana, porque sí se quiso defender al indio. Y entonces cuando se pone el grito en el cielo, que todo empieza en República Dominicana, que se llamaba la Española, ¿verdad?, que era toda unida. Ahora están divididas entre dos países, Haití y República Dominicana, pero por mucho tiempo fue un solo país. Y entonces pues ¿verdad?, la rebelión comienza en la Española, y aunque hay un gran deseo de proteger al indio, pero ¿a qué precio? Porque dijeron, ok, pues vamos a proteger al aborigen, pero entonces como necesitamos trabajo, pues vamos a buscarlo donde lo vamos a encontrar. Y entonces se recurre a la esclavitud africana, que eso es un capítulo triste en la historia de, no digo yo de América, de la humanidad completa. Sí. Ok, entonces este es el capítulo que teníamos en mente. Para los que quizás quieran seguir en el libro, pues el próximo entonces sería el capítulo 18. ¿El libro que está usando es? Sí, es el mismo. Claro, aquí yo estoy cogiendo unos puntos sobresalientes. Eso es lo que yo he podido hacer a través de la experiencia que tengo, tomar unos puntos sobresalientes. Igual déjame ver, en el próximo capítulo, lo debo tener por aquí, a ver los puntos que vamos a coger. Bueno, por lo menos puedo decirle, ¿quiénes tienen el libro? Porque si alguno de los que tienen el libro nos pueden hablar de ciertos puntos, por ejemplo, en el capítulo 19, la serpiente emplumada. Esto sucedió, esto es un acontecimiento en México, y esto es bien real. Y esto es, una forma de evangelización que nosotros, ¿verdad?, nos espanta, pero eso lo vamos a cubrir. Y los detalles, por supuesto, del surgimiento de la Virgen de Guadalupe, que también es México. Vamos a ver. Una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención y que a los estudiantes también les fascina es los casos de ciertos misioneros que van a América Latina. Uno de ellos se llama San Luis Beltrán. Este es, lo vamos a tocar, el capítulo 21, de Colombia. Ahora se me olvida cómo era que se llamaba Colombia. Y vamos también a ver más adelante el caso de Paraguay, la misión jesuita. Hay una película de esta. Esa película se consigue, porque esa película siempre se usa en la misión, The Mission. Y si no es el título, pues por lo menos ese es. Ok, y de Niro, ¿cómo es que se llama? ¿El nombre de De Niro? Ese, un italoamericano. Esa película es preciosa. Si ustedes quieren ver el mejor ejemplo de evangelización en América Latina, fue ese. El de Paraguay. La misión jesuita de Paraguay. Así que véanla. Tiene subtítulos.